¿Qué tal amigos de Canal 5? Soy Víctor Manuel Mendoza Sánchez y el día de hoy nos encontramos aquí en otra cápsula más de su sección Efemérides y fechas importantes de Tuxpan, Jalisco. El día de hoy nos encontramos a las afueras del Panteón Municipal Fray Antonio de Segovia, también conocido como Panteón Nuevo. El día de hoy queremos contarles el por qué este panteón lleva su nombre, quién fue Fray Antonio de Segovia y algunas características de este personaje. Los invito a que nos acompañen al interior de este panteón para contarles un poco más sobre esta historia. Síganos. Bueno, nos encontramos aquí en el interior del cementerio municipal, el cementerio municipal nuevo, también conocido como Fray Antonio de Segovia. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿quién es Fray Antonio de Segovia y por qué el panteón lleva este nombre? Les hago un poco de historia. En el 2013, a iniciativa propia, se decidió ponerle a los cementerios municipales, tanto el viejo como el nuevo, nombres para que pudieran identificarlos la población y no solamente se les conociera como nuevo y viejo. A razón de esto, al Panteón Viejo se le asignó el nombre de Apolonio Contreras García, que en una cápsula anterior ya tuvimos la oportunidad de contarles quién fue este personaje y el por qué llevó este mérito. En este caso nos encontramos aquí en el Panteón Nuevo, que lleva el título de Fray Antonio de Segovia. ¿Quién fue Fray Antonio de Segovia? Bueno, Fray Antonio de Segovia fue un fraile franciscano que llegó en la segunda barcada de evangelizadores aquí al territorio de la Nueva España, y él estuvo asignado a esta zona del occidente. Él tuvo una participación muy importante en lo que fue la Guerra del Mixtón, donde en aquella época los frailes evangelizadores acostumbraban cargar aquí en el pecho pequeñas imágenes de la Virgen María. Él llevaba aquí en su pecho lo que fue la imagen de la Virgen que actualmente conocemos como la Virgen de Zapopan. Cuando se hace la Guerra del Mixtón y se logra pacificar a los indígenas de lo que es la zona actualmente de Guadalajara, él funda lo que es la población de Zapopan junto con otros frailes, y a los indígenas de la zona les regala la imagen que él cargaba en su pecho, que es actualmente, les comento, la Virgen de Zapopan. Esta Virgen se le conoce como la pacificadora, porque logró pacificar en la Guerra del Mixtón a los indígenas, pero también es la generala. ¿Por qué? Porque se le dio ese título por ser una de las protectoras de la ciudad de Guadalajara y del estado de Jalisco. En la zona de Zapopan y Guadalajara, pues Fray Antonio de Segovia tiene una gran relevancia, sobre todo porque gracias a él, pues ahora esta población tiene a la tan querida y milagrosa Virgen de Zapopan, que en estos días pasados pues celebró la romería, cuando esta Virgen sale de la ciudad de Guadalajara después de recorrer varias parroquias y regresa a su basílica, que es en Zapopan. Pero ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver Fray Antonio de Segovia con Tuxpan, si él es de allá de Zapopan? Este fraile pues es de origen español, él nació allá, sobre todo en la población de Segovia, por eso es Fray Antonio de Segovia. Pero este fraile estuvo aquí en Tuxpan, en el convento. Fue el guardián y el custodio del convento de San Juan Bautista de Tuxpan durante 11 años. Él estuvo aquí de 1557 hasta 1568. Y durante esos 11 años, a él se le debe en gran parte la fisionomía y la estructura de Tuxpan, porque estuvo a su cargo esta población durante 11 años. Gran parte de las tradiciones, las costumbres y todo lo que nos caracteriza como tuxpanenses, en gran medida es por obra de él. La edificación de los barrios, la construcción de algunas capillas, es debido a este señor. Este fraile fue muy importante en su momento y tuvo mucha fama de santidad y de profeta porque podía predecir ciertas cuestiones. En la historia de Tuxpan tenemos a lo largo de todo este tiempo pues muchos temblores que han azotado a la población. Entre ellos el más conocido por todos pues es el del temblor de 1941 y el de 1806, que dio lugar al origen del juramento del Señor del Perdón como protector contra los temblores. Pero en el siglo XVI tuvimos un temblor muy importante que se le conoció como el temblor grande. El 27 de diciembre de 1567 tembló aquí en Tuxpan, que les digo no es novedad, pero sucedió algo muy importante en ese terremoto.
Los indígenas de aquella época que estaban a cargo del templo conventual iban a subir a la torre a tocar las campanas, las chirimías, cuenta la crónica, y Fray Antonio de Segovia les dijo: no suban, mejor vayan y resguárdense porque va a pasar algo muy importante. En ese momento el fraile entra al templo y se pone a orar frente al altar mayor, y en ese momento empezó a temblar la tierra. Entonces fue un temblor tan fuerte, dice la crónica, que duró 2 horas por periodos de intervalos, y el templo, pues como era de adobe, de tejamanil y todo, pues se cayó. Pero el templo le cayó, junto con el techo y todo, le cayó encima a Fray Antonio de Segovia. Muchos consideraron que había muerto porque pues le cayó el templo encima. Y cuando fueron a sacar los escombros, lo rescataron de entre todos estos escombros y resultó ileso, salió con vida. Por lo tanto, pues tuvo una fama importante de salvación, de santo, y porque él les predijo que iba a temblar. En ese momento, pues el pueblo de Tuxpan está muy agradecido porque logró advertirle a la población de lo que iba a suceder. Al poco tiempo de esto, Fray Antonio de Segovia, ya grande de edad, dicen las crónicas que tenía alrededor de unos 80 años, pues lo cambian de convento y se va a lo que es al convento de Guadalajara, al convento de San Francisco, donde pasa ya sus últimos años de vida. Entonces, aquí en Tuxpan sucedió ese hecho importante donde él milagrosamente salva la vida, y por ello es que se decidió que este panteón llevara el nombre de este personaje que fue muy importante en la historia de Tuxpan en el siglo XVI y que no queríamos que su legado se perdiera. ¿Por qué? Porque es la base de mucha identidad cultural que nos caracteriza como tuxpanenses. Hay algunos historiadores que atribuyen a este fraile, Fray Antonio de Segovia, que él fue el que trajo la imagen del Señor del Perdón a Tuxpan. Es una idea muy debatible, porque en mi perspectiva yo no considero que él haya sido el que lo trajo, debido a que si el templo se destruyó, se le cayó encima, si el Señor del Perdón ya hubiera estado aquí cuando el tiempo de Fray Antonio, pues obviamente el Señor del Perdón se hubiera destruido con este terremoto, no hubiera quedado nada. Si se hubiera salvado, obviamente hubiera sido un suceso muy importante que en las crónicas lo hubieran puesto. Si se salvó el fraile y con ello un Cristo, pues obviamente hubiera sido un hecho muy milagroso. Por lo tanto, yo considero que cuando sucedió este temblor, el Cristo aún no se encontraba aquí. Como parte de la reconstrucción del convento y del templo parroquial, pues obviamente cuando uno reconstruye su casa, compra muebles nuevos, imágenes nuevas. Entonces, para mí, el Señor del Perdón llegó a Tuxpan después de este terremoto, como una imagen que viene a adornar y a decorar el nuevo templo que se estaba reconstruyendo. Pero por esta situación, y para que este hecho histórico no se perdiera en la memoria y dejarle un poco del legado que hizo Fray Antonio aquí en Tuxpan, se decidió que este cementerio llevara su nombre como un motivo de agradecimiento y de homenaje por todo lo que hizo este personaje en el Tuxpan colonial. Una parte de la iniciativa de que el cementerio llevara su nombre, como sabemos, aquí a un costado hay una capilla religiosa. Parte de la iniciativa era de que esta capilla pues fuera dedicada a la Virgen de Zapopan, como una forma de unir estas dos poblaciones, Tuxpan y Zapopan, por un solo personaje, que fue Fray Antonio de Segovia, y que hay mucha leyenda, muchas historias místicas alrededor de este personaje que murió con fama de profeta y con fama de santidad. Con esto me despido. Me gustaría que ustedes, si están interesados en conocer un poco más sobre la vida y obra de Fray Antonio de Segovia, pudieran investigar al respecto de esta imagen y el por qué está relacionado con Tuxpan. Fray Antonio estuvo aquí en Tuxpan y libró la muerte aquí en esta población. Con esto me despido y espero haya sido esta cápsula de su agrado. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.